Cuando se cumplen 4 meses del gobierno del presidente Nasser Yafura, en la Neta Política 504 queremos analizar la gestión del actual gobierno. También queremos analizar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos políticamente en el país. Y hoy hemos invitado a la Neta Política 504 para que nos hable con la verdad al analista, al político, al diplomático, al compañero, al escritor y agricultor Andrés Pavón, un militante histórico de la izquierda en nuestro país. Gracias, Eric. Bienvenidos a la Neta. Pues aquí estamos tratando de embarcarnos en ese cuadro que no es fácil. ¿Va? La neta es la neta. Y si hay que irnos por la neta, hay que decir las cosas tal y como son. Por ejemplo, uno puede llegar a pensar que este gobierno no tiene rumbo, pero los estrategas históricos han manifestado que cuando uno diseña su rumbo, fácilmente puede ser emboscado. Entonces habría que pensar si esa sensación de que no hay rumbo sea más bien un acto estratégico del presidente Yafura con la idea de no ser emboscado. Pero Andrés Pavón es consciente de que hay una percepción en un sector del pueblo hondureño de que el país no tiene rumbo hoy. Efectivamente, eso es lo que la gente está pensando y han hecho algunas cosas interesantes. Empezaron con el tema de infraestructura, que no estuvo malo. Muchos baches en las carreteras principales fueron reparados. No hubo después un informe que pudiera ilustrar hasta dónde llegó el alcance de ese gran esfuerzo. Hubiera sido oportuno ese informe. Efectivamente. Hubiera sido oportuno porque para el periodo de la Semana Santa hubo críticas sobre el avance de ese proyecto de reparación de la infraestructura vial en el país. Y usted mira el otro gran tema que se planteó el presidente, que creo que aún él sigue coordinando lo que es el sistema de salud, el Ministerio de Salud, dijo, vamos a reducir la mora jurídica, la mora quirúrgica. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la mora quirúrgica? Dicen, ya no se habla de ese tema. Pero si no se habla de ese tema, pueden ser por dos variables. Una de ellas, que los medios estén controlados para que ya no se refieran al tema. ¿Usted cree que los medios sean capaces de eso? Sí, no, o sea, el hecho de que le paguen publicidad al medio puede reducir su capacidad de presionar un poco sobre el cumplimiento, lo condiciona. ¿Y el otro? Y el otro es que probablemente ya lo resolvieron, pero ahí volvemos a quedar de nuevo de que no han dado un informe de a cuántas personas se les ha resuelto el tema de su problema que necesitaba de urgencia una cirugía. Pues yo conozco personas que se han quejado ante mí diciéndome, Andrés, pero yo sigo esperando, tengo 3 años y medio de estar esperando. Otro me dijo, tengo 6 años de estar esperando y aún, a pesar de que se anunció por el presidente Yafura, yo todavía sigo esperando. Entonces hay que resolver eso frente a la comunidad nacional. Ahora, son muy pocos los ejemplos, históricamente hablando, en el que un presidente de la República haya asumido la titularidad de una secretaría. Y esto no solamente en Honduras, sino en toda América Latina. Prácticamente son inexistentes los casos donde el presidente dice, también asumo la Secretaría de Estado en tales temas. ¿Es un error o un acierto del presidente Yafura haberse autonominado como ministro de Salud, Andrés? Pues se lo planteo como pregunta. Sí, yo creo que en pedagogía comparada también habría que ver que en el gobierno de Xiomara, la presidenta Xiomara asumió la Secretaría de Defensa. Por último, logran nombrar a Rixi Ramona Moncada como secretaria de Defensa. ¿Y ese fue un acierto o fue un error? No, para mí que fue un error. Bueno, fue un error el de la presidenta Xiomara Castro en el que en su momento haya asumido también la titularidad de la Secretaría de Defensa. Y en este caso del presidente Yafura. Si la gente se llega a movilizar para hacer un reclamo porque no lo han operado aún, ¿sí?, que aún está pendiente de entrar a cirugía, va a ser un error. Porque si lo prometió en campaña, asumió la titularidad de la Secretaría de Salud y aún seguimos con la mora quirúrgica, eso va a ser un pecado político grave para el presidente. Siempre se ha dicho, Andrés, que la Secretaría de Salud ha sido un nido de corrupción. Llegue quien llegue. Algunos decían, el presidente Yafura
está tomando el toro por los cuernos en salud para evitar que pase eso. Y no solo en salud, yo pienso que una de las preocupaciones del presidente Afura se centra en la corrupción. Y a eso lo ha llevado. En combatirla. Sí, en evitar que se vaya a dar. Ajá. No tanto combatirla, ¿va? Porque combatirla es cuando ya se dio. De manera preventiva. Sí, entonces él está actuando de manera preventiva, ha creado entonces una estructura más corporativa de su gabinete, porque son rostros que uno nunca los miró en política. Algunos sí ya conocidos. Sí, porque tuvieron que, dicen algunos que tal vez también ayudar a que bajaran su perfil mediático, porque estaban bastante incómodos, y les dieron algunos cargos en la dirección del Estado. Pero en la parte más estratégica... Es que siempre pasa eso, ¿va? Cuando viene iniciando un gobierno, todo el mundo dice, nosotros lo tenemos ahí. Sí. Entonces, ese pastel hay que partirlo. Claro. Había incomodidad en el Partido Nacional, ¿verdad? Sí, claro. Y sigue a nivel de base todavía los cargos de dirección que tiene el presidente en el Ejecutivo no han sabido lograr una comunicación de masa. Ahora bien, ¿cuántos años tiene Andrés? 62. 62. Y le pregunto su edad porque en este gobierno se ha dado una particularidad que se dio en el gobierno del 86 al 90, cogobierno entre liberales y nacionalistas. Recuerda aquel momento, ¿va? Sí. Producto de la opción B. ¿Hay un cogobierno hoy? Sí, no, pero fíjese que no es un no es, Ajá. Calificarlo como cogobierno no vale. No vale. Aquí lo que hay es una sumisión, ¿va? Sumisión. Y un control total y absoluto que tiene el Partido Nacional del Partido Liberal. O sea, cooptó ese movimiento liberal que ahora tiene mucha participación en el Congreso Nacional, dirigido por el buen amigo Calix, y entonces ellos perdieron su esencia. Entonces, al perder su esencia, son más cachurecos que cualquier otra cosa. O sea, cachurecos vestidos de rojo. ¿Usted cree? Sí, ahí anda la cosa. Entonces eso le va a costar al Partido Liberal que busca la esencia de la conducción de una visión política desde el liberalismo, le va a costar. Tiene que encontrar los cuadros necesarios que puedan colocarse al frente para dibujar esa idea que cada día va agarrando más peso. Alguien me decía, los diputados liberales en el Congreso cada día son más cachurecos, ¿no? ¿Le decían a usted? Sí, ayer precisamente tomándome un café. O sea, es que el cachurequismo como que tiene una tendencia doctrinal. Pero fíjese que qué interesante. Durante los 80, Eric, fueron los liberales los que participaron en ese tema de la doctrina de seguridad nacional. Hubieron desaparecidos y hubieron crímenes políticos horrendos. Llegaron los nacionalistas al poder y fue Callejas que logra tener un acuerdo con ellos y los trae. Trajo, recuerda usted el caso de los hinchoneros y otras organizaciones armadas que llegan a firmar un acuerdo de paz con Callejas. Para irnos un poco más reciente, el presidente Porfirio Lobo Sosa, después de esa crisis que generaron los liberales con el golpe de Estado, trae a Manuel Zelaya Rosales. ¿Usted fue parte de esa crisis? Sí. No, ¿Usted fue parte de esa crisis? Yo fui un actor definido, ¿va? Sí. Y quizás, fíjese que... ¿A dónde estaba? ¿De qué lado estaba Andrés? Pues yo estaba, en realidad estaba del lado de la justicia en ese momento. Era necesario, este pueblo se ha ido desencantando. Era necesaria la consulta, dice usted. Exactamente. Era necesaria la consulta en ese momento, no sé ahora. Porque usted aparecía en la mesa principal ahí. Sí. Yo estaba a la izquierda. A la izquierda. Del presidente Zelaya. Sí. Y fíjate, la última noche, esa donde se da el golpe, el presidente se me acerca, como estoy a la izquierda, y me dice, hoy sí van a decir estos que soy de izquierda, porque si me miran con vos, van a pensar que ahora soy de izquierda. Hasta el mismo presidente Zelaya tenía la percepción, que Andrés Pavón era un hombre de izquierda, pero no era esa izquierda común, esa izquierda tradicional, no, era una izquierda fogueada, en el combate. Ahora bien, ¿Immel de izquierda o de derecha? No, Immel es de derecha. ¿De derecha? Sí, totalmente. ¿Por qué derecha? Y es una derecha anarquista, porque no es una izquierda anárquica, es una derecha anárquica. ¿Qué significa eso? Significa que le estorba la ley, esa ley que la estructura normativa del Estado, ese Estado que él lo niega, porque desde su visión de un hombre de caudillo de pueblo, el hombre de corral, de bota, sombrero y pistola,
esas normas no le gustan. Entonces lo que hacen es tratar de romperlas. Llegan al poder, pero tratan de omitirlas. Y llegan a tener seguidores, que muchas veces esos seguidores son de izquierda. Y la narrativa del socialismo del siglo XXI entonces, porque hoy para muchos Mele es el referente de la izquierda en Honduras. Sí, así lo ha logrado vender la derecha. Pues es un pleito entre derechas. Lo que sucede es que es un pleito entre derechas. Sí, Eso es, sí, y es que el socialismo del siglo XXI fue un fracaso. ¿Fue un fracaso para ustedes? Sí, claro, nunca funcionó. Para unos dicen que fue un éxito. No, ¿dónde? ¿En qué país? Porque el mismo Lula en Brasil, él nos dice que él no es del socialismo del siglo XXI, ¿no? El desarrollo del Brasil se debe a la capacidad conciliatoria de ese híbrido ideológico que tiene ese país. Lula siempre habla del progreso. Sí, efectivamente. Sí, es que en verdad... Ese es el socialismo. Los de centro izquierda, progresistas. Aquí vino el socialismo XXI a hacernos creer que esas constituciones fundamentadas en la Revolución Francesa ya habían precluido, que ya estaban fuera, estaban obsoletas y había que cambiarlas. Ahora bien, usted me dice que el expresidente Zelaya no es de izquierda, que es de derecha. ¿Y Andrés Pavón? ¿Camina por la izquierda o camina por la derecha? No, fíjese que yo con el tiempo, desde pequeño, por mis orígenes, de un hombre obrero de los campos bananeros, el sindicalismo y el movimiento social agrario me involucró en ese tipo de luchas y empecé a escuchar que me llamaban de izquierda. Ese es un comunista, ese es uno de izquierda. Pero con el tiempo me di cuenta que en todos los extremos siempre hay justicia. Entonces aprendí a jugar con las dos piernas. Con las dos. Sí. Izquierda, derecha. Y con las dos he metido goles. Con los dos. Sí. Ajá. Pero Entonces, ha metido más goles con la derecha. Porque con el presidente Hernández fue parte del gobierno usted. Pues, en la diplomacia. Mire cómo es la vida, ¿no? Sí. Mi relación con el presidente Hernández se remonta desde cuando él fue presidente del Congreso Nacional. Nosotros queríamos lograr que el Congreso aprobara el Estatuto de Roma sobre los crímenes de lesa humanidad. Y ahora miré que una organización de derechos humanos andaba acusando o formalizando una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el presidente Hernández. Y me remonté a aquel tiempo. Nosotros fuimos al Congreso a buscarlo y dijo, yo los voy a apoyar. Ténganlo por seguro que esa ley se va a aprobar. Ahora nosotros somos parte de la Corte Penal Internacional gracias a la participación del presidente Juan Orlando Hernández. Y eso nos generó una amistad. Y cuando una vez a las 12:40 de la noche me cae la llamada. Yo pensé que alguien estaba bromeando, no, pero soy yo, el presidente Juan. Me gustaría verlo mañana. Bueno, dígame, presidente. Y llegué a las 10 de la mañana a su casa y me hizo la propuesta para Ginebra. ¿Iba a ser el embajador de Honduras? Sí, a un comité de derechos humanos. Pero en eso dijo, pero falta el embajador de Cuba. ¿Qué le parece? ¿Y usted qué le dijo? No. No, yo fíjese que le dije, Lo voy a analizarle. No. Le dije, mire, presidente, me parece mejor la oferta de Cuba. De Cuba. Sí, quería ir a ver a Cuba, conocerlo más de cerca. Quería conocer, aproximarme un poco más. ¿Qué quería conocer de Cuba? Salir del romanticismo de esa izquierda en la que yo había vivido. ¿No? ¿Y se dio cuenta de qué? De las dificultades que se le genera a un proyecto político socialista de izquierda real en América Latina llegar a progresar. Por sus relaciones de mercado. Por sus relaciones de mercado. Un mercado al estilo cubano, que es un mercado concentrado desde el Estado, no puede generar competencia con el libre mercado. Y eso lo hace entrar en dificultades financieras. ¿Y pudo conocer en Cuba a la familia Castro? Sí. ¿A quién conoció? Mire, cené con el presidente y el general de ejército Raúl Castro. En una mesa cuando el presidente Juan Orlando hizo una visita oficial. Es raro que un embajador logre llevar oficialmente a un presidente. ¿Y usted lo logró llevar? Y yo lo logré llevar. Usted, Juan Orlando, se dio la mano con Raúl Castro. Claro, cenamos juntos. Se firmaron unos acuerdos y vinieron unos médicos acá, sin bulla. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar de eso. 3 veces
tuvimos la presencia Sí. médica cubana. Muy bien, estamos hablando de la neta política. Aquí nadie puede rechazar lo que estamos diciendo y el que se atreva tendrá que demostrarlo con argumentos. Sí, y la neta es la verdad. Estamos Sí. hablando con... Y más que eso, en mi barrio decían, te voy a decir la mera neta. Así dicen en el barrio. Hablemos la mera neta. Y se están cumpliendo 4 meses del gobierno del presidente Afura. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. En la Neta Política 504 Podcast estamos conversando con Andrés Pavón, el político, el diplomático, el defensor de los derechos humanos. Andrés, en la Neta Política aspiramos a que los políticos nos hablen con la verdad sobre lo que ha pasado, lo que está ocurriendo y sobre lo que podría pasar en nuestro país. Se cumplen 4 meses del gobierno del presidente Nasri Tito Afura. Ya la oposición política hace su propia evaluación, en el gobierno también, pero personas como usted dedicadas al análisis, que ha sido político, que ha estado en los gobiernos y que ha sido un defensor de derechos humanos, ¿con qué impresión se queda de estos primeros 4 meses? Yo no quisiera como opinar, fíjese, o darle un punto al gobierno. ¿Por qué no? Es que ellos han hecho cosas que las prometieron durante su campaña, pero no hay un informe oficial. Entonces queda como la nebulosa. ¿En realidad lo han hecho o no lo han hecho? ¿Llegaron a cumplir con la meta de cubrir todos los baches que prometieron o no? ¿La mora quirúrgica ya se resolvió o no? Porque todavía hay gente que reclama que tiene 4 y hasta 6 meses de estar esperando, haciendo cola para que lo vayan, que le den turno y operarlo? ¿Y por qué ese reclamo entonces no se ha cumplido o qué está pasando? Yo creo que hay que calificarlo de acuerdo a lo que uno observa, pero sobre todo a su informe. Ellos deben de informarle al pueblo. Prometimos esto y hemos caminado hasta acá. Yo creo que descuidar los 100 días no ha sido tan táctico, tan estratégico para el presidente. Esos 100 días debieron de permitir decir de lo que hemos prometido, en 100 días hemos caminado hasta aquí y probablemente pues vamos a llegar hasta acá. Bueno, que yo lo corrijo, son 120. Son 120 días, son 4 meses. Ya va a ajustar más bien Sí, ahora. No, ya hoy estamos en día 27. Sí, 120. Sí, bueno, yo recuerdo que este plan de reparación de la infraestructura vial fue muy promocionada en el Congreso Nacional por mucha expectativa que había en el interior del país, porque, habrá que decirlo, ya en el 4º año de la presidenta Xiomara Castro se descuidaron muchos sectores en el tema de la infraestructura vial. El gobierno anterior avanzó mucho en el tema de carretera, pero le hicieron falta algunos puntos estratégicos. Y de ahí vino el gobierno del presidente Afura y dijo, bueno, el primer día. Colón, por ejemplo. Sí, el primer día. Entonces, a usted le encantaría que viniera la CID y rindiera un informe sobre... ¿Qué fue lo que hicieron? En el tema de reparación de bacheo. De bacheo, ¿no? Porque fue cierto ese bacheo. Que prometieron que después del bacheo viene un programa intenso para mejorar la infraestructura del país. Sobre esa base pienso que el presidente, que así lo espera el pueblo, porque lo ha visto un hombre trabajador, lo ha visto en las calles con equipo pesado, maquinaria pesada, tratando de participar en mejorar la imagen de la capital. Entonces ahora queremos ver cómo esos símbolos acá urbanos se pueden dar a nivel nacional. Pero yo soy del criterio, Andrés, que una cosa es ser alcalde y otra cosa es ser presidente. Usted, siendo alcalde, prácticamente solo ejecuta, y ya siendo presidente, también administra. O sea, son cosas bien distintas. También usted me decía este tema de la reducción de la mora quirúrgica, que es un punto neurálgico en el tema de la hondureñidad.
Eso hay que resolverlo. Él lo prometió. Y algunos están diciendo que se resolvió, pero yo estaba en comunicación. ¿Usted qué cree? Pues alguna gente se ha comunicado conmigo. ¿Y qué le dicen? Mira, tengo 4 meses o 6 meses de estar esperando turno para ingresar a un centro médico y que me puedan operar. Y entonces la gente expresa sus dudas. Dicen, el presidente nos mintió, no nos está cumpliendo. Entonces hace falta rendir un informe para ver de cuánto era la mora quirúrgica y a cuánto la tenemos ahora. Si no, yo creo que una prensa investigativa se va a dedicar a hacer esa investigación y la va a poner ante la opinión pública. Sí, yo creo que este gobierno tiene esa gran oportunidad de reducir, tal vez no a cero, pero al menor porcentaje el tema de la mora quirúrgica. Y que hay que decirlo, ni Pepe Lobo, ni Juan Orlando Hernández, ni la presidenta Xiomara pusieron su foco en el tema de la reducción de la mora quirúrgica. Es increíble, Andrés, que un ciudadano de a pie, de tierra adentro, tenga una cita para una operación de próstata hasta dentro de un año. Bueno, pero algunos dicen desde la oposición que esto es para privatizar el sistema de salud. Yo tengo mis dudas, fíjese, que pueda privatizarse el sistema de salud. Sí siento un poco de presión con el sistema de energía eléctrica. Y eso va a ser un golpe duro para el Partido Nacional en la próxima elección. Un acto de privatización va a simbolizar lo que desde la izquierda se ha estado cuestionando, desde el movimiento sindical, desde el mismo movimiento popular, el interés que han tenido los gobiernos nacionalistas de privatizar la energía eléctrica. Y alrededor de ese tema usted tiene soberanía, usted tiene también una acción en la ENE. Y entonces usted como accionista del ENE a nivel de pueblo, porque este es una empresa que le pertenece al pueblo, le van a dar la oportunidad de vender esa acción, o cómo va a ser la cosa, o lo van a volver socio, o van a aparecer los ricos tradicionales de este país siendo los inversionistas en empresas anónimas, SA, o en grandes corporaciones que uno no conoce. ¿Usted cree que en efecto hay una intención hoy de privatizar la ENE? Sí, lo he notado con algunas organizaciones de la sociedad civil, en este caso ASJ. Su presidente ha manifestado públicamente que para ellos lo más correcto pudiera ser una de las opciones la privatización de la ANE. Y ASJ tiene una muy buena relación como sociedad civil con este gobierno. Y también lo he escuchado de algunos canales de televisión, algunos presentadores que los mira mucho la población, decir que esa es una salida. Entonces sí hay una campaña mediática con la idea de inducirnos a creer que para resolver los apagones es necesaria la privatización. Bueno, que para mí es una posición patética la que se pueda adoptar desde un medio de comunicación, abanderar la privatización de la ENE. Es imperdonable que un periodista, que un medio de comunicación X esté a favor de privatizar una empresa estatal. Sí, es que la privatización siempre la izquierda lo mira como la derechización. Entonces también en los medios de comunicación la relación cercana de algunos tanques del periodismo los puede volver a derechizarse, ¿no? Bueno, pero aquí podríamos encontrarnos hablando la neta, no, la sí, derechización de la palabra, la derechización de la verdad, la derechización de la comunicación. Sí, porque aquí tenemos que quitarnos esa ceguera política, ideológica. Si no vayan aquí a Costa Rica, los ticos defienden a puntía el ICE, que es el Instituto de Comunicaciones y Energía, o sea, de telecomunicaciones. Allá le llaman comunicaciones y energía. Allá escuchar la palabra privatización, todo el mundo pone el grito al cielo. Yo escuché al ministro de la ENE o director, no sé Peña Pantin. Peña Pantin, manifestar que este modelo que tiene Honduras lo tiene Cuba, lo tiene Costa Rica, y mencionó algunos otros 2 países. ¿Y que eso es socialismo? Casi, mire, dije, bueno, como aquí se habla mucho este discurso entre izquierdas y el pleito entre el socialismo, que ya lo sepultamos, ¿va? Porque desde la lógica marxista, dije que los proletarios son los sepultureros del capital, o sea, son los que andan la pala. Pero yo escuchaba a grandes políticos que están ahora en el poder hablar de sepultar al socialismo, o sea, cambió
Estos, digo, leyeron a Marx al revés. Ahora ellos son los sepultureros del socialismo. Entonces, sepultar la ANE es darle un golpe al socialismo. Probablemente me dio la impresión el señor director. ¿Y usted qué cree? No, que se pueden utilizar varios argumentos con la idea de privatizar una empresa totalmente rentable. Nadie quiere comprar algo que no le genera renta. De ahí que intencionalmente, como dice Miguel, el presidente del sindicato de la ANE, intencionalmente están creando algunas debilidades internas para hacer creer que esta empresa ya no tiene posibilidades de rescatar. Bueno, yo siempre me he preguntado qué tan buena gestión ha hecho Miguel Aguilar al frente del STNE para que él sea un presidente vitalicio de ese sindicato. Dígame. Sí, Miguelito. Bueno, usted viene de ese sector. ¿Ha hecho una buena gestión Miguel Aguilar? Hablando la mera neta. Aquí déjese de que usted es amigo de él y que hablando la mera neta. ¿Ha hecho una buena gestión Miguel Aguilar? No, pero mira, sí, como usted mismo lo dice, la neta, ¿no? ¿Sí? Es que no conozco ese sindicato, no conozco más que a Miguel como mi amigo, pero no conozco sus interioridades, no sé cuál es el ritmo. Él tiene un excelente discurso, me gusta escucharlo hablar, conoce técnicamente y financieramente lo que está pasando ahí. Bueno, pero usted me dice, ojo, si el gobierno que dirige el presidente Afura le entra al tema de privatizar la ANE, puede haber un efecto negativo en el tema electoral para el Partido Nacional. Yo creo que sí, a mí no me cabe ninguna duda. Cuando la gente empiece a reclamar, porque quizás electrónicamente le van a estar cortando la energía eléctrica, aquí existe el concepto que la empresa privada de Honduras no tiene finalidad social. Y si esta empresa privada no tiene finalidad social, ha de ser entonces un sector empresarial poco amigable con aquellos a los que sirve. Sí. Y allí podríamos encontrarnos entonces con ese conflicto que nos provoque ese rompimiento de aceptación que el pueblo podría llegar a tener para un próximo proceso electoral con el Partido Nacional. Bueno, yo soy crítico para acá y para acá. Los errores que cometió la presidenta Castro en la administración de la ANE en 4 años. O los aciertos también. Fíjese que este muchacho Eric, no sé si aparte de caminarle la agenda de vez en cuando a ella, porque ella siempre reclamaba, ¿qué te me has hecho, Eric? Sí. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está Eric? No fue tan malo. Estuvo ahí, pero le hizo ganas, miren. Él no fue tan malo. Sí, no, porque mantuvo el ENE hasta los 4 años en el ejercicio de su función. Hubieron pocos apagones, hay que ser también sinceros. Que ahora están sacando de que la ENE se endeudó, que dejó de pagar, que creó subsidios. Bueno, si es que aquí hay subsidios hasta por los diputados. ¿Está a favor o en contra de los subsidios? No, yo estoy a favor, son dineros del pueblo. El mismo pueblo puede subsidiar a los que más necesitan. Así como el presidente Afura subsidió a los diputados que necesitan poco. Fue el primer subsidio público que se conoció. De 100,000 lempiras. De 100,000 lempiras sí. Cada uno. Sí, ese subsidio no estaba malo. ¿Por qué no me van a dar a mí 800 pesos de energía eléctrica? Decía el presidente que a él la ley lo faculta. Yo le digo, no es así. Pero la presidenta Xiomara la facultaba la ley para subsidiarle a esos 800. Pero ahí es otra cosa. O sea, pero estamos hablando que para los diputados son individuos. ¿Y qué pasará entonces? ¿Significa que aquí va a haber algo para el próximo gobierno? Ahora bien, siendo autocríticos, fue funesto ese tema de la empleomanía que existió en la ANE en la administración anterior. No, es que en todas las instituciones. En todas. En todas. Pero hablando de la ANE, un superávit, ¿va? Una empresa en crisis contrataron más de 3,000 empleados, hombre. Sí, no, es activismo político y todo eso, pero la sostuvieron, mire. Pero 3,000 empleados. Debió de haber funcionado mejor. Yo creo que mucho desorden. Tenía una gran oportunidad la presidenta Castro de rescatar definitivamente el ENE. Sí. ¿va? Y demostrar que nosotros tenemos capacidad de generar nuestra propia energía y, si es posible, podérsela vender a nuestros vecinos. Pero aún en el gobierno de Castro, de Xiomara Castro, que se criticaba tanto a las térmicas, ellos siguieron haciendo negocios con estos grupos empresariales que se dedican a la venta de energía. Sí, una de las primeras medidas que tomó el nuevo gerente de la ANE, preocupado por la deuda de los generadores, dijo, bueno, coloquemos bonos soberanos porque hay que pagarles
a los generadores. Y en efecto, el Estado les tiene que pagar. No, pues hay que Sí, pagarles. son facturas consumidas. Y son servicios que le han prestado. Sí, en efecto. Ya me habló de la necesidad de que nos rindan un informe del avance de la infraestructura vial, Así, la reparación del bacheo. 2, el tema de la mora quirúrgica. 3, el tema de la N. Vamos a finalizar este segmento con el tema de los hospitales. El gobierno de la presidenta Castro comenzó a construir hospitales públicos. Llega este gobierno y dice, hay indicios de posibles actos de corrupción, los vamos a parar. Vamos a parar unos que se van a financiar con fondos nacionales y los que se están financiando con fondos del BESIE van a continuar. ¿Qué le parece esa medida? Mire, yo creo que, fíjese que en el gobierno de Xiomara cometió un error el presidente Zelaya. ¿Cuál fue el error? Decirle a unos alcaldes y pobladores que vinieron del lado del Empira que no había dinero para construirle sus carreteras. Yo recuerdo, sí. Creo que fue con el alcalde de La Campa. Bueno, el presidente Tito acaba de cometer otro error similar. ¿Qué error cometió? Casi dijo, no hay dinero, ¿no? Dijo, para los hospitales. No tenemos capacidad, dijo, para atender esos hospitales. Fue un error. Sí, claro, tácticamente en un tema tan sensible como la salud, usted no debe de decir eso. Si es cierto que no hay capacidad, hay que reservárselo, pero hay que luchar por ello. Yo podría decir, estamos luchando, estamos buscando a los cooperantes para que un país amigo se pueda hacer socio con uno de estos hospitales. ¿Solo cuántos hospitales son? Creo que son 8. Bueno, que dejaron van a parar la construcción, creo que de 4. Correcto, sí. Ajá, no puedo encontrar 4 países europeos que cada uno se pueda hacer cargo de un hospital. Eso le recomendaría usted al presidente. Claro. Además, le digo al presidente, déjeme esa tarea a mí. Yo le voy a buscar esos 4 países para crear un programa de hermandad en materia de salud y cooperación para hacer esos hospitales. ¿Qué países se le ocurre? Pues yo pienso en China, pienso en los Países Bajos, pienso en Alemania, pienso en Francia, pienso en Italia. La Unión Europea. ¿No? La Unión Europea. Y no como Unión Europea, no, de manera bilateral. Sí. Fíjese que Cuba puede estar en una situación crítica, pero puede hacerle un hospital. Y yo siempre me he preguntado también, ¿qué pasa con Estados Unidos? Yo no menciono a Estados Unidos porque entiendo que el presidente tiene una agenda bastante llena, ¿no?, de apoyo que le va a dar Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos conversando con Andrés Pavón, aquí en la Neta Política 504. Se cumplen 4 meses de la gestión del presidente Nasri Tito Afura y estamos conversando con Andrés Pavón, analista político, ha sido funcionario público, embajador, defensor de los derechos humanos y ahora agricultor, Andrés. Mire, siempre. Ajá. Yo nací en un campo bananero, sí, en Isleta. En Isleta, Colón. Desde entonces vengo arrastrando esa costumbre. Mis primeros estudios fueron en economía agrícola. Bueno, tengo una maestría en ciencias agrícolas, orientada a la sanidad vegetal. De ahí que siempre he estado tratando de hacer experimentos en el campo. Me ha interesado el clima tropical seco, lo que nosotros hemos denominado corredor seco. Eso me ha interesado significativamente a generar investigaciones que puedan al final adaptar algún tipo de semillas con el fin de garantizar la soberanía alimentaria. Muy bien. ¿Qué opinión le merece a Andrés Pavón lo que está ocurriendo en el Bajo Aguán, particularmente lo que ocurre en Trujillo, en esta zona de Rigores? ¿Conoce muy bien ahí? Conozco, he estado ahí en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sí. Mire, son actos eventuales derivados de una situación que ha sido tolerante desde el 2010.
Después del 2012 hubo una crisis. Recuerdo que, no sé si fue el 2013 o 14, también hubo en un lugar que se llamaba Tumbador otra masacre. Primero esto empezó a tener conflicto violento con los tenedores de la tierra y sus custodios que ellos tenían ahí. Pero al final del tiempo, los tenedores de la tierra, o sea, los que tienen el título de esas tierras, porque la compraron legal o ilegalmente, de bien o en mal, pero ellos tienen el documento que les da legitimidad para tener esos cultivos, como que se acomodaron y dijeron, ya no vamos a seguir peleando con esto. Lo importante es que estos corten la semilla y nos la vengan a vender a nosotros, y con eso sacamos nuestra cuota del compromiso que tienen para vender aceite de palma. Ellos venden aceite de palma por todo el mundo. Si ellos producen aceite, no hay problema. Entonces se fue creando al margen de esto ese acto de violencia. No sé si usted sabe, pero una hectárea de palma bien atendida le puede dar 25 toneladas de palma. 25 toneladas de palma. A 6.500 lempiras la tonelada. Sí, bastante dinero. Estamos hablando de 115.000 más o menos. El hecho que 1.000 hectáreas de palma, bien, con una muy buena cosecha, le pueden andar por 162 millones de lempiras al año. Y ellos tienen más de 1.000 hectáreas de palma que no las tienen los dueños, los que tienen el documento de esa tierra, digamos los terratenientes, sino que están en manos de los que ingresaron a esta tierra y todavía no las han regulado. Usted dice de los que ingresaron, pero cuando uno escucha hablar a un nacionalista, ya cuando están en el poder, dice, esos son invasores de la tierra. Sí, ¿Son invasores? Pues hay varios conceptos, eso depende de la doctrina y el enfoque con que se mire. Pero hablando la neta. Un invasor es aquel que lo agrede su espacio de manera violenta. Y eso podría también entrar dentro de la calificación y generar un concepto de invasión. Hay una invasión de ciudadanos que bajo el argumento de que no tienen tierra han ido a ocuparla, pero no solo lo están ocupando, también se están haciendo de la fruta. Y eso ha generado un mercado oscuro que ha traído la violencia que actualmente vivimos. Pero mire, Eric, la reforma agraria es de 1973. Sí. En 1992 se hace la Ley de Modernización Agrícola. Significa que la reforma agraria solo tuvo su primera reforma a los 23 años. Y la Ley de Modernización Agrícola tiene 30 años ya. Es del 92 para acá. Ese modelo no ha funcionado. Ese modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Necesitamos una nueva ley. No necesariamente vamos a quitar la ley de reforma agraria, pero hay que hacer una nueva ley que reforme la ley de modernización agrícola. Entre el 2010 al 2014, el presidente Pepe Lobo, yo recuerdo, a través de César Hahn, ¿usted era camarada de César Hahn? Y del presidente Lobo. Bueno, somos camaradas. Últimamente no me contesta, no sé, mire, eso de ser amigo uno de presidentes no es bueno. Porque yo no sé si por el hecho de que yo también tengo alguna relación con el presidente Juan, con la esposa, la primera dama, Ana García. Y digo relación porque fui embajador en su gobierno. Sí. Yo no sé si eso ha incomodado al presidente. ¿No le contesta? Pues a mí me extraña porque el presidente siempre me ha contestado. Yo le mandé 2 mensajitos y no me los respondió después de todos estos líos. ¿Va? ¿Y usted le puso soy Andrés Pavón? Sí, yo quise como platicar con él y yo, a veces es necesario una mediación. Cuando él me buscó para mediar con el presidente Zelaya y los campesinos del Muca, lo hicimos muy bien. Sí. Y me pareció oportuno yo poder tener con él una plática en relación a este pleito, sí, ¿no? Que me parece que ha entrado más allá del plano político al plano personal, sí, pero no me contestó. Pero sí, una cosa es Pepe Lobo con Juan Orlando y otra cosa es con usted, ¿verdad? Pero los presidentes se incomodan. El caso de doña Xiomara Castro. ¿Qué pasó con ella? El papá de doña Xiomara, el abogado Irene Castro, era el apoderado legal de Miguel Facusé. Y compró tierras con unas asociaciones que él mismo creó y después se las vendió a Miguel Facusé. Entonces aparece en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como que él es un actor intelectual de la muerte de Carlos Escalera, aquel líder que murió luchando por la tierra en Tocoa. La familia Castro no me volvió a hablar. ¿De verdad? Sí. O sea, que usted le manda un mensajito hoy a la presidenta Xiomara y no le contesta. No creo que me lo conteste. ¿No? De veras. Sí, porque como nada es secreto en el mundo político, sí,
gente interna de ellos Ajá. me dijeron, no podemos reunirnos en la casa de la presidenta Xiomara porque te tienen un poco, los tenés un poco incómodos. Lo vamos a tener que hacer en la casa de Carlón. Ajá. Y entonces en la casa de Carlón me reuní varias veces con el presidente Zelaya, Ajá. hasta con la mamá del presidente. Ajá, con doña Hortensia. Con doña Hortensia. Significa que mi relación con el presidente Zelaya nunca se puso en mal predicado. O sea, ¿Y con Carlón fue amigo usted? pues mire que una vez en mi vida me reuní con él ahí para hablar de un tema político, porque la idea era explorar la posibilidad de una alianza. Sí. Y estábamos hablando, las otras reuniones las tuvimos en Canal 36 con Edra. Sí, cuando Edra era militante de Libre. Cuando era militante libre y habíamos avanzado. Pero por último nos sale el presidente Zelaya y dice, no, se fueron a elecciones internas, dice, ya no es posible que usted, se refería a la UD y al FAPER, logremos una alianza. Entonces, olvídense ya de esas alianzas electorales. Una vez en el poder, vámonos half and a half. O sea, repartirnos el poder entre las diversas izquierdas que buscábamos ese tipo de alianza. Entonces sí, avanzamos, pero con ellos, desde que yo el 2013 presenté la conferencia de prensa y di a conocer el informe de la Comisión Interamericana, que me llevaron a juicio, y ¿sabe qué dijo el juez? Es un falso libelo, porque Andrés lo que ha dado a conocer es el informe de la comisión. Ok, entonces Pepe Lobo y Xiomara Castro no le contestan el teléfono a Andrés Pavón. No, a Xiomara nunca le he escrito. Ajá. Nunca la llamé. Pero usted teme a que no le conteste. Sí, porque tuve informaciones de fuentes muy cercanas a ellos, ¿no? Que estaba bloqueado. Sí, con sus nietos, me dijo, ahí con los nietos, con los hermanos de Xiomara, ahí taché que el único que te tiene todavía, te guarda estima, es el presidente Zelaya. Aún así, el presidente Zelaya en el poder, jamás lo busqué para que me hiciera algún tipo de favor. Bueno, yo siempre recuerdo, Andrés, de este momento coyuntural de la vida política del país, donde a usted se le autocalificó como el comandante Papita. ¿Se recuerda? Sí, claro. Eran los momentos de los grados que se le estaban dando a los comandantes. Y tuve el mérito de ser de los primeros. Porque ¿Cómo surgió eso? Cuando vino Hugo Chávez, en una plataforma dijo, yo soy el comandante llanero porque vengo de los llanos de Venezuela. Y aquí les presento al comandante Vaquero porque viene de los llanos de Olancho. Y presentó a Mel Zelaya como el presidente Vaquero. Pero después yo fui allí al altar Q a verme con el presidente Zelaya, a hablar temas. Y llegaron a ofrecerle la comida. Entonces me dijo, Andrés, vamos a almorzar. Le digo, no, presidente, almuerce usted, yo ya comí. Aún así le trajeron la comida al presidente, a mí no. Pero él me dijo, agarra, agarra. Y me arrimó el plato. Entonces yo vine con prudencia, agarré una papita. Y lo conté en un programa de televisión que ahí también tenían otro programa que se llamaba El Cuarto de Luis. Y aparecía en El Cuarto de Luis, titulado El Comandante Papita, ¿no? A raíz de eso. Y después, para Mel, usted era el comandante Papita. Ya solo habíamos en Honduras 3 comandantes. 3 comandantes. Nuevos, de la nueva generación. ¿Quiénes eran? El Pelanalgas. Que era Andrés. César Hahn. Porque se peló las nalgas en el Congreso, le pusieron comandante Pelanalgas. Después el comandante Vaquero, que era Mel Zelaya. Y el comandante Papita. Después apareció otro comandante, que era el comandante Libreta. Que era Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, porque le dieron una libreta. Como ya no ajustaban cargos para esos más comandantes, entonces vinieron unos y fueron a comprar la gorra al Souvenirs. Y son comandantes Souvenirs. Que es Casaña, es Juan Barahona, Selvin Ceballos. Todos esos son comandantes Souvenirs. ¿Y en ese grupo estaba Marvin Ponce? No, nunca elevaron a la honrosa categoría de comandante Marvin Ponce. ¿Por qué no? Yo creo que no tuvo un combate a ese nivel para poder ser nominado a tan altísimo grado. Pero Marvin dice, cuando uno se lo encuentra en un café, porque Marvin no sale de los cafés de los centros comerciales, dice que él ha librado muchas luchas. Pero nunca ha tenido el mérito de ser nominado comandante. O sea que para usted Marvin nunca mereció ni merece ese grado. No, hasta ahora no. Es que esos grados quien los pone es el fervor popular. El fervor popular, ¿verdad? O se lo logra poner a alguien que cree que usted se lo merece, como el Cuarto de Luis dijo, este se merece ser llamado comandante. Bueno, a propósito, Marvin ya fichó por este gobierno. Así como fue asesor presidencial de Juan Orlando Hernández,
Marvin ya fichó como asesor del presidente Fura. Y es un buen amigo, ese Marvin es un buen amigo. Uh-huh. Yo lo conozco a Marvin de tiempos, así como él me conoce a mí. ¿Son camaradas? Fíjese que sí, de alguna manera, pero cuando yo fui candidato en la alianza de UD, el Marvin, yo era el candidato de UD, sí, del cual venía Marvin, y era diputado de UD, sí, pero reconoció públicamente que había votado por Xiomara. O sea, que entonces en conceptos de izquierda... traicionó. Sí, traicionó la amistad y traicionó el proyecto político. Traicionó el proyecto político. Desde ahí, verlo aparecer ahora en esta asesoría no es de extrañarse, ¿no? Bueno, ¿es de derecha o es de izquierdas Marvin Ponce? Pues yo pienso que Marvin se fue derechizando, ¿no? La misma izquierda lo fue tirando al barranco y se miró obligado para sobrevivir que derechizarse. Me agarro de acá. Sí, mejor yo estoy aquí. Antes de irme al abismo. Porque si no caigo allá. Sí. Y estos son unas jaurías. Sí. Me van a comer. Bueno, al grado que lo han agredido a Marvin de manera injusta, ese tipo de agresión física no es correcta. No es correcto. No. Sí. Marvin es buena gente, hombre. Sí. Aunque algunos dicen, bueno, ¿en qué puede asesorar o aconsejar Marvin Ponce, el presidente de Afura? Mire, no sé, pero algo ha de saber, ¿no? Yo creo que sí. Y él vende una imagen pública y la gente dice, ¿en esto estará asesorando Marvin al presidente? ¿En estas cosas que sale por aquí? No, él ha de tener algo escondido por lo cual asesora al presidente. Sí. Tema de seguridad, ¿cómo valora la gestión del presidente Afura? Bueno, hasta ahora nos ha vendido una cara noble. Y fíjate que a mí me gusta. El rostro del ministro no lo rechaza. Gerson Velázquez. Gerson Velázquez ofrece lo que nunca nos han vendido. Nos está vendiendo paz. Paz, pero ¿qué tipo de paz? Pero la paz se logra siempre y cuando usted gane la guerra. Entonces nos ha vendido... ¿La está perdiendo? Ok, entonces ahí vamos. Perdiendo. Tiene obligatoriamente que hacer la guerra. Y la guerra, como dice von Clausewitz, no es más que la continuidad de la política por otros medios. En este caso, no es más que la continuidad de la lucha contra el crimen organizado por los medios que se requieren, ¿va? Dentro del marco de la ley. Sí. Ese rostro de paz necesita conquistarlo también, ¿va? Después de haber ganado la batalla. Bueno, yo sigo mucho la política chilena y en sus primeros 70 días vino el presidente Casi, corte chaleco al ministro de Seguridad y corte chaleco al ministro de Comunicaciones. Y lo dijo Casi en su conferencia de prensa, con el dolor en mi alma, tengo que tomar esta decisión contra miembros de mi equipo, pero quiero interpretar lo que el pueblo quiere. Sí, oígame, pero algunos piden la destitución de Gerson Velázquez como ministro de Seguridad. No necesariamente. Es que todos los ministros de Seguridad van a ser cuestionados porque por muertes extralegales, por agresiones contra el crimen, por haber atentado contra inocentes, por haber generado violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Pero no necesariamente los ministros deben de ser ni militares ni policías. Aquí han habido ministros que han puesto en jaque al crimen. El caso de Álvarez, ¿no? Sí. ¿Cómo que llamaba? El Chocman. El Chocman. Oscar Álvarez. Oscar Álvarez, se sentía que había la presencia de un ministro. Sí. ¿Va? Tuvimos nuestra... ¿Usted lo criticó por ser defensor de derechos humanos? Claro, pero se notaba, ¿va? Que ese ministro no, existía. Y desde la lógica del Partido Nacional siempre se le acostumbró al pueblo hondureño a tener secretarios de Estado. Sí, entonces se notaba que había un ministro de Seguridad, después vinieron los conflictos entre las bandas del narcotráfico que si defendían a unos y a otros. Se habló en su momento que Pepe lo había destituido por algunas otras razones, pero mire, se sintió, hasta lo elevaron a la honrosa categoría de Chocman. De Chocman. Andó hace poco por acá. Yo eso de la honrosa categoría se la he copiado a los militares. De verdad. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Ya volvemos con el analista, el político, el defensor de derechos humanos y ahora agricultor. Está cultivando cítricos en la venta Francisco Morazán, Andrés Pavón.
En la recta final de este podcast conversamos con Andrés Pavón. Fue embajador de Honduras ante el pueblo y gobierno de Cuba en la administración de Juan Orlando Hernández. Defensor de derechos humanos, también candidato a la presidencia de la República. En este último y cuarto episodio del podcast La Neta Política, Andrés, hablemos puntualmente sobre algunos personajes de la vida política de nuestro país. Empecemos por el presidente Nasser Tito Fura. ¿Legal? ¿Fue transparente? ¿Hubo fraude o no hubo fraude en 2025? Mire, el fraude no es más que un discurso hasta ahora porque no se probó. Una narrativa. Es narrativa, ¿no? Y es narrativa política con una dosis de ideologización del tema electoral en Honduras. Yo diría que no hay fraude porque los órganos competentes para declarar tal fraude no lo han hecho hasta ahora y creo que no lo van a hacer. Entonces, no hay fraude. El candidato presidencial para ese tiempo, un hombre comprometido con el pueblo, tiene una imagen. Y esa imagen no fue disminuida después de que perdió las elecciones frente a la presidenta Xiomara Castro. Esa imagen siguió creciendo. Y no es como otros que participan de los procesos electorales y su imagen empieza a caer. Pero la gente miró a un hombre de burros, de jeans, camisa de coletilla, que es el uniforme que se usa en los lugares donde se trabaja duro, en las ingenierías sobre todo. Y ya de pronto nos apareció el hombre en el altar Q con saco y corbata. Hubo un divorcio en la óptica del pueblo y creo que también en el imaginario del pueblo. Y ahora el pueblo está esperando ver de nuevo al hombre de camisa y burro, ¿no? Bueno, el otro día Eduardo Maldonado, quien posiblemente aspire a la presidencia por el Partido Liberal y que es amigo. Y por el Partido Libre, porque ellos van a hacer una alianza. ¿Quién? Maldonado con Libre. Ya me va a contar sobre eso. Sí. Eduardo salió y le dijo: presidente, póngase los burros. Así como en campaña usted se puso y era reconocido como el candidato de los burros, póngaselos ahora en la administración pública. Dijo Tito: Honduras va a estar bien. ¿Está bien Honduras? Pues... hábleme con la neta. Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Sí, porque si 120 ahora, días no es lo suficiente. No, lo que hay ahora son actos eventuales. Actos eventuales. ¿Va? Que son el resultado de la crisis que hemos vivido históricamente y de la falta de políticas públicas claras para combatir el crimen y para atender problemas sociales, como este que pasó entre empresarios que se están peleando las ganancias del cemento, ¿no? ¿Eso es lo que está ocurriendo? Claro. Entonces, esa eventualidad, de hecho, se hacen ver a Honduras mal. Ahora esperemos, una vez que se han intervenido estos problemas, qué va a pasar de ahora en adelante. Salvador Narrala dice: me robaron las elecciones. Yo gané las elecciones, dice Narrala. Sí, Narrala siempre pierde, ¿va? Y no sé, en algún momento nos va a dar alguna sorpresa, que le roben lo que menos, que nos cuente que le han robado quizás lo que más quiere. Y entre lo que más quiere ha sido siempre la presidencia y algunas otras cosas. En este caso, él ha dicho: me robaron la presidencia de la República. Está entre sus quereres. Esperemos que no le roben otras cosas. Pero en definitiva... ¿A qué se refiere? Pues mire, el hombre, ya la imagen de Salvador no es como ya la imagen que puede ganar solo. Salvador ocupa necesariamente una alianza para poder aproximarle a otro el triunfo. Fue clave cuando Libre ganó en el 2021, fue clave. Claro. Yo soy del criterio y fue clave ahora en estas elecciones con el Partido Liberal. Si no hubiera aparecido Juan Orlando, ni hubiera aparecido Trump en el escenario final, si no hubieran entrado esos dos a la cancha, es probable que hubiera ganado Narrala. Le ganaba a Tito Fura. Sí, pero ¿qué provocó la participación de Donald Trump y de Juan Orlando? Que el Juan Orlandismo se uniera, porque estaba todavía con ganas de no darle el voto a Nasser Fura. Porque entre este grupo como que tenían una actitud de rechazo al movimiento de la... Quería sacudirse Tito. De la abogada, a la abogada Ana... Sí, Ana García. Ana García. Y luego aparece Trump. Entonces, fue, mire, una elección un poco de estudio, porque creo que casi más del 50% de la población que tenía que votar no votó,
Juan Orlando Hernández, ¿ya se comunicó usted con él? Pues fíjese que no. Una cosa fue que yo formé parte de su gabinete como embajador, pero de ahí mantener alguna relación con el presidente Juan, pues no. Me gustaría en algún momento incluso ser su biógrafo. ¿Su biógrafo? Sí, me gustaría escribir. Andrés Pavón se ofrece para ser el biógrafo de Juan Orlando Hernández. Sí, me gustaría escribir sobre el presidente. Es toda una... El presidente es un símbolo para la izquierda. Bueno, algunos decían que se podría hacer también una serie de Netflix. Sí, pero sobre todo que es un símbolo para la izquierda. Sí. La izquierda había perdido simbolismo, pero ahora encontró a alguien... Para hacer el contraste, ¿va? Sí, para echarle la culpa de todo lo que le está pasando en América Latina. Hasta Petro está diciendo que van a perder las elecciones por la presencia de Juan Orlando. Decía el jurista y filósofo venezolano radicado en Honduras, Marcos Porras, que la presencia del presidente Hernández en Honduras puede perjudicar la gestión del presidente afuera. Esos son cuentos chinos. La gestión del presidente afuera se va a dar en relación a que cumpla con lo que prometió. Claro, puede poner en crisis los movimientos internos del Partido Nacional, porque a donde el presidente Juan se vaya, ese va a ganar, internamente. ¿A quién perfila Andrés Pavón para ser el próximo candidato presidencial del Partido Nacional? Yo creo que aquí va a haber una lucha entre dos candidatos fuertes. Si no es que hay previo a una alianza para sacar un candidato único. Y ese candidato sería Tomás Zambrano y la otra sería la candidata Ana García. Aunque al final podían llegar a ser una alianza táctico-electoral con el fin de ganar estratégicamente la segunda elección del Partido Nacional. ¿Y quién sería cabeza? Sería, entiendo que por razones de, ¿cómo le digo?, de inclinaciones machistas de este pueblo, probablemente sería Tomás Zambrano, pero la alianza de Ana, al juntarse en ese proyecto, estaría sumando más de 200,000 electores que demostró que tiene capacidad de sacar. Pero la presencia del presidente Juan le sumaría otros 200,000. Estaríamos hablando de casi la mitad del nacionalismo inclinado en una alianza con Tomás Zambrano. Y yo soy del criterio que la abogada Ana García primero va a pasar a ser parte del Congreso Nacional para buscar la presidencia del Congreso y desde ahí aspirar a la presidencia de la República. ¿Estoy perdido o ando bien? No, anda bien. Ando bien, ¿va? Sería una movida de piezas bastante interesantes, ¿verdad? Mientras la izquierda pretende posicionarse con una candidata que lejos de estar sumando, estaba para abajo. ¿A quién se refiere? A Rixi Xiomara. ¿Usted cree que Rixi no suma? ¿Por qué no suma? Porque no tiene el perfil que tuvo Tito. Tito tenía ese perfil de hombre campechano, de aquel tipo vinculado al proyecto de construcción y desarrollo de este país, hombre de vestimenta humilde, perdió frente a la candidata Xiomara Castro, pero siguió creciendo. Ahora, Rixi Xiomara, la imagen de una candidata inteligente, con una larga experiencia en el mundo administrativo del Estado, desde el Ministerio Público, finanzas, es como alguien ya probado en las instituciones públicas y eso de alguna manera le resta alguna simpatía con un alto electorado que ha visto en que esta candidata incluso tenía toda su familia empleada y eso le hace bajar ritmo. Bueno, pero siendo ahí un tanto imparciales, como secretaria del Trabajo y como gerente de la ANE, no fue mala, Rixi. Bueno, pero ya pasó por todo eso. Ya pasó, pero no fue mala. No fue mala. Pero es mala candidata. Mala candidata. Así mismo. El pueblo quiere otra imagen. Fíjate que Octavio Pineda. Octavio Pineda. ¿Qué opina Andrés Pavón de Octavio Pineda? Un hombre joven, brillante, fresco, enamora a una juventud que todavía tiene muy buenas energías. Se dio una competencia dura para Tomás Zambrano, dos jóvenes, ¿va? Dicen que Tomás mira más que Octavio, porque Octavio es medio chino y Tomás es ojón, y eso le da a Tomás algunas ventajas, ¿va? Entonces, si le pidieron consejo a Andrés sobre quién debe ser el próximo candidato de Libre, usted le diría, tiene que ser Octavio. No, fíjese que yo le diría, hagamos una alianza, presidente. Yo todavía tengo 62 años y podría... Con el FAPER.
y podríamos ser nosotros los líderes de su proyecto político. ¿No? Traeríamos una oferta de socialismo participativo en el que estaríamos involucrando acá. Y denos la oportunidad de buscar ese candidato. Nosotros se lo hallamos. Podría ser el mismo Octavio Pineda. ¿Octavio? Sí. ¿Usted estaría sí, porque ¿Usted estaría de acuerdo en apoyar a Octavio en una alianza de izquierdas? Sí, es un hombre permeable. Sí. No tiene vicios ideológicos. No tiene vicios paternales, como que uno de los vicios más graves de la izquierda es el paternalismo. Sí. Solo ellos se creen. Yo por eso, cuando viví ese mundo de la tribu, en donde en la tribu hay que seguir por fuerza un caudillo, me separé de la tribu y desde arriba quedé viendo aquello y digo, en realidad de dichas no me comieron. El lobo, perdón, el león mirando las hienas. Exacto. Ok. ¿Y del Partido Liberal? Es que el Partido Liberal va a una alianza con Libre. Es las pláticas que actualmente existen. A mí me lo dijeron claro, ¿no? Hay pláticas entre el presidente Facusé, el presidente Manuel Zelaya y Maldonado. Porque ellos van para derrotar al Partido Nacional. Ya no quieren, ya no quiere Libre ganar. Ya no quieren los liberales ganar, pero sí quisieran hacerlo en el marco de una alianza, porque la única forma que pueden derrotar al Partido Nacional es en una gran alianza dirigida por Maldonado. Maldonado ya está haciendo su cabildeo con un sector empresarial porque ya casi es el ungido del presidente Zelaya. No creo que usted no sepa eso. O sea, Mel estaría apoyando a Eduardo. A Eduardo. ¿Y sería altamente potable ese proyecto? Pues una alianza entre el Partido Liberal y Libre tiene el Partido Nacional que sumar votos, hacer un excelente gobierno y demostrar que tienen el derecho a la continuidad. Ahora bien, Eduardo es uno de los tantos aspirantes en el Partido Liberal, pero Narrala sigue ahí. Una primaria Maldonado-Narrala, ¿cómo la visualiza? No, ya Narrala ya no levanta. Narrala en vez de estar creciendo está bajando. Pero se la miraría a palitos también Maldonado. ¿No bueno, cree? Usted nunca ha querido a Narrala. Hay que decirlo, hablando la neta. Usted nunca ha querido a Narrala. Pero fíjese que nos escribimos. ¿Se escriben? Sí, con Narrala. Ajá, ¿y qué se dicen? No, ¿cómo estás, hermano? Ajá. Andrés, hombre, gusto saludarte. Puta, Andrés, el que estuvo de embajador de Honduras en Cuba. ¿Y si Narrala lo invita? Y le doy consejos. ¿Y si Narrala lo invita a ser parte de su proyecto? Tendríamos que pensarlo, valorarlo. Sí, nada despreciable. Nada es despreciable. Narrala es un hombre potencialmente viable. Sí. Entonces, en una elección primaria entre Eduardo Maldonado y Narrala, la moneda en el aire, muy competitiva esa primaria. Sí, pero me parece que así como están las cosas ahora, por la frescura de Maldonado, estaría ganando Maldonado. Me parece, ¿no? Está más fresco. Eduardo está menos quemado. Libre ha tenido alguna característica que le ha cumplido a sus aliados. Fíjese que todos aquellos que fueron aliados con Libre, ahí tiene el caso de Milton Benítez, ¿verdad? Que forma parte de Honduras Humana. ¿Dónde está el perro amarillo? Dicen algunos. Hubo una alianza con el presidente Zelaya y con el Partido Libre y tengo entendido que Libre le cumplió a todo el movimiento social y popular las alianzas que pactaron. No sé, al final, este partido... Y al final eso le pasó factura también, porque cuando salía Ricardo Salgado, cuando salía el perro amarillo, cuando salía el grillo, volvieron una especie más que sumar restaba. Hicieron como una especie de enredadera patastera ideológica, como decía. La de Matías Funes, ¿verdad? Matías Funes, muy bien. Rechazado por la izquierda al final, en sus últimos días más críticos. Estamos en noviembre 2029. ¿Cómo visualiza el panorama? Noviembre 2029. Partido Nacional, Partido Liberal Libre. Hay una alianza, va a haber una alianza de voluntades políticas y de sectores civiles y empresariados para derrotar al Partido Nacional. ¿De verdad? Una gran alianza política. Ya incluso a eso se debe el silencio de algunas figuras públicas, tanto del Libre como del Partido Liberal, porque están platicando. Van a ver qué pasa de aquí a un año si el presidente Afura cumple algunas promesas que hizo a algunos sectores, incluyendo a la misma iglesia, que participó. Sí, yo no veo ahora a los líderes religiosos que decían, se pierde la democracia en Honduras. Y ahora deberían de ayudarle a gobernar al presidente Afura, pues. Porque tengo entendido que tampoco ha habido
algún acercamiento. Pero primero se reunió con Supremo. Sí. ¿Le parece lógico eso? Bueno, en política todo es posible, ¿verdad? Supremo también, y creo que va a ser diputado. ¿Con quién? ¿Con el Partido Nacional o con quién? Lo van a tirar de diputado. Este va a ser el próximo congreso, va a estar lleno de tiktokeros. De tiktokeros. Sí. Muy bien. Ya tuvimos uno lleno de mises, ¿no? Sí, y al final ahí salió Joche Villanueva, salieron otro par y cuando acuerde, bueno, hasta el mismo Edras, desaprobado por la opinión pública, electoralmente hablando. Entonces, para 2029 hay una alianza. Hay una alianza. Ya la estrategia es derrotar al Partido Nacional. Tienen miedo que el Partido Nacional se pueda perpetuar en el poder por los 50 años que en algún momento ofreció el presidente Juan Orlando. ¿Y la cabeza de esa alianza sería? Hasta ahora perfilan a Maldonado. Es el deseo de un sector del Partido Liberal. Y del Partido Libre. Y del Partido Libre. Sobre todo la coordinación nacional. Sí, porque yo tengo entendido que Mel con Maldonado son amigos históricos. Sí, sí. Bueno, incluso el otro día la esposa de Maldonado dijo que el mejor presidente de la historia de Honduras era Mel. Sí, no, pues Lo sí. dijo. Y Maldonado le dijo así, que guardara y Mel silencio. nunca le va a dar a la izquierda la oportunidad de definir un candidato. Definir un candidato. Jamás. La derecha a la que forma parte Mel es dura. O sea que, es una derecha burgués terrateniente. Sí. O sea que entre Maldonado y Narrala, Mel primero apoya a Maldonado. Sí, porque creen que Narrala al final... fue clave para la derrota de Libre. Sí, pero creen que se va a sumar. Pues. Se va a sumar. Está obligado a sumarse Narrala. Está obligado. Muy bien. Un mensaje final. Porque le pueden dar a la esposa de Narrala la presidencia del Congreso. A Iroska Elvir de Narrala. ¿Usted cree? Sí, y la próxima candidata ya sería Iroska y, como usted dijo, con Ana García. Dos mujeres, ¿verdad? Dos mujeres. Sí, además Iroska se le nota que tiene bastante ambición política. Es la forma en que pueden atraer a Narrala, y el discurso de Iroska es bastante parecido a ese discurso de Libre, ¿no? De la mano en simbolismo de poder y fuerza, ¿va? La mano de izquierda. Bueno, finalicemos con esto. Iroska y Godofredo dice, implementemos en Honduras el modelo Bukele. Sobre la figura de Bukele, ¿qué opinión tiene Andrés? ¿Godofredo? Y Iroska. Godofredo Fajardo. Sí, presentaron un proyecto de ley en las últimas horas. Hace falta de identidad. ¿Falta de identidad? Sí, ¿Cree usted? Claro, nosotros tenemos que crear nuestro propio proyecto, definir en Honduras el camino viable para el desarrollo, la paz y el progreso. Lejos de destruir nuestros símbolos que nos representan, hay que elevarlo. Nosotros tenemos que hacer que Morazán baje incluso de ese pedestal en el que se encuentra en el caballo, en el Parque Central, y corra por las calles de este país con su sable en mano, cortándole la mano a todos aquellos delincuentes que no quieren asumir su rol de respetar la vida, la integridad física y los bienes de este país. Pero tenemos que asumir que Bukele está haciendo muy bien las cosas en El Salvador. Pero es el Bukele de El Salvador, no puede ser el Bukele de Honduras. Al menos que hagamos un pacto. Ya lo quiso hacer justo Rufino Barrios en algún momento cuando mandó para acá a Marcos Aurelio Soto, después de que lo había tenido de ministro en Guatemala, para hacer una alianza, para darle continuidad a esa alianza morazánica, teniendo a El Salvador, a Honduras y Guatemala en una alianza total. Si es así, yo le apostaría a una alianza centroamericana. Alianza centroamericana. Mandémosle un mensaje al pueblo hondureño. Ya en la recta final, Andrés Pavón, el embajador de Honduras en Cuba, el político, fue candidato presidencial y hoy se dedica al cultivo de cítricos. Efectivamente, Sí. De frutales también. Y decirle al pueblo de Honduras, si aún no tienes dinero en la bolsa, voy a hablar en los términos de ellos, de los que le ofrecieron. Si aún no tienes dinero en la bolsa, si aún no tienes comida en la mesa, y si estás enfermo haciendo turno para que te operen y ya pasaron 3 meses, eso te indica que debes de votar en contra de esos que te ofrecieron y no te cumplieron. ¿A quién se refiere? Bueno, los que están en el poder ahora. Si no le resuelven el problema de la mora quirúrgica, si no te resuelven el problema de la mesa que te dijeron que iban a llevar comida a tu mesa, y si no te resuelven el problema del dinero en la bolsa, el dinero en la bolsa solo se resuelve con trabajo.
Y si en este país no te dan trabajo, no votes por eso que te ofrecieron eso. Busca otras alternativas. Pero no votes por los tradicionales ni por aquellos que ya te gobernaron. Vota por algo nuevo, novedoso, atrévete. Muy bien. Corre el riesgo. Vota por esas voluntades por las cuales te han hecho creer que no crecen. Andrés, a propósito, ¿y esa boina es sinónimo de un político de izquierdas o es porque ya estamos perdiendo el cabello? Sí, es que la boinita se volvió una especie de costumbre, pero yo le decía a Rick, a mi esposa, mira que con esta boina me simbolizan con la izquierda. Y yo, bueno, es probable que lo hice, pero es la boina de los obreros de la Europa del Este y de Inglaterra, ¿no? Muy bien. Nos veremos en la próxima edición de su podcast La Neta Política 504. Ha sido un placer conversar con Andrés Pavón, un dirigente de izquierdas en nuestro país.